kilómetros por minuto. Pero, ¿qué pasaría si el planeta Tierra por lo menos deja de girar? ¿Qué pasaría? Se acaba todo. Viene una hecatombe, terriblemente. Porque esos movimientos alrededor del Sol son vida, es vida. Aquí en este momento la Tierra está girando a 1200 kilómetros por minuto. Y usted no lo puede sentir, ¿no? ¿Sabe? Nuestra visión es muy limitada para percibir los movimientos de la Tierra en estos momentos. Hay seres que lo pueden captar eso, pero sabemos que nosotros estamos muy limitados. O sea, nuestras percepciones, nuestros poderes internos de nuestra alma están atrofiados por el ego animal. Entonces los sentidos ordinarios, físicamente hablando, son muy torpes, muy rancios, yo diría, para ese tipo de visiones que uno debe de tener desarrolladas. Por ejemplo, es el caso también de los 7 colores del prisma solar. ¿Quién lo percibe? El ser humano no percibe una mínima cosa de eso. Dime tú, un J-Palma tiene 5 millones de tonalidades de colores. ¿Quién percibe eso? Son solo las almas que han desarrollado en su condición interna de su alma todas esas cosas hermosas, yo diría. Pero nosotros estamos muy limitados porque tenemos el problema del ego. Entonces la vida, como dice hermano Samael, no tiene solución. Los problemas de la vida no tienen solución final hasta que nosotros no nos convirtamos en hombres y en mujeres solares. Porque, por ejemplo, ¿por qué ustedes creen que nosotros necesitamos la luz solar? Si el sol no hace falta, no deja, nosotros vamos a morir. Inmediatamente. Nos da una hipotermia terrible. El frío nos mata. El sol para nosotros es vida, para las plantas, para los alimentos, es decir, para que nazcan los frutos en la planta, para todo nuestra vida cotidiana. ¿Qué significa eso, señores? Que nosotros tenemos que analizarnos cada día más, ver todas estas cosas desde un punto de vista y darnos cuenta que nosotros necesitamos la energía solar. Hay un pocos planetas que son solares. La gente cree que el sol, sí, porque uno va a analizarlo profundamente. En el sentido, si el planeta Tierra, los hombres y las mujeres fuéramos todos solares, nosotros no necesitáramos la energía del sol. ¿Ustedes no sabían eso? Porque somos el mismo sol. Somos lunares. No, si no lo necesitara seríamos el mismo sol porque seríamos solares. Exactamente. Nosotros dicen solares, esto quiere decir ¿por qué que somos lunares? Porque nosotros vivimos bajo la influencia de la luna, tanto en el aspecto positivo como negativo, porque la luna también simboliza el alma mater, el agua de un planeta. Nosotros siempre nacemos bajo los lineamientos, la regencia de la luna, siempre, mientras nosotros seamos lunares. Ahora, cuando el hombre y la mujer se convierten en hombres solares, que esos cuerpos, habla la Biblia, que habla de la Biblia de los cuerpos de carros de Ezequiel, te hablan de carros, te hablan de los cuerpos internos, de los 4 cuerpos que el hombre debe poseer para que Dios pueda manifestarse en él. Para que sepamos eso. Esos cuerpos son solares y se crean en la novena esfera, así en la cantidad científica. No vamos a ir más sobre el No, porque eso lo va a entender un iniciado, no lo va a entender. Sí, pero también estos programas lo ven los iniciados, sí, iniciados gnósticos y personas que tienen inquietudes científicas y espirituales. Entonces, lo único que tenemos nosotros que aprender es a saber cómo vamos a reaccionar ante las distintas circunstancias de la vida. Si siempre reaccionamos de la misma forma, si siempre reaccionamos con violencia, si siempre reaccionamos con lujuria, si siempre reaccionamos con codicia ante los hechos diversos que se repiten una y otra vez en cada existencia, pues no cambiaríamos nunca. Porque los acontecimientos que ustedes están viendo actualmente ya los vivieron en la pasada existencia. Esto significa que, por ejemplo, si ahora están ustedes sentados escuchándome en la pasada existencia, también estuvieron sentados escuchándome. No sería aquí mismo, en esta casa, pero sí en cualquier lugar de la ciudad.
Así también, en la antepasada existencia, estuvieron sentados escuchándome. En la trasantepasada existencia estuvieron también sentados escuchándome. Y yo estuve hablándole a ustedes. Es decir, siempre esta rueda de la vida está girando y los acontecimientos que van pasando siempre son los mismos. Así pues, es imposible impedir que los acontecimientos dejen de repetirse. Lo único que podemos hacer es cambiar nuestra actitud hacia los acontecimientos de la vida. Así es. Si nosotros aprendemos a no reaccionar ante ningún impacto proveniente del mundo exterior, si aprendemos a ser serenos, impasibles, entonces sucederá que podremos evitar que los acontecimientos produzcan en nosotros los mismos resultados. Qué interesante eso. Y eso me da la mitad de un pie, como se dice, para hacer una pequeña exposición. Hace unos 14 años atrás, estando nosotros en el canal de televisión, en el canal 48, traigo otra colación porque es interesante. Nosotros hemos tenido estas experiencias y nos dimos cuenta que estábamos repitiendo el mismo evento que hicimos o que realizamos en nuestra vida, en nuestra penúltima existencia. Es decir, nosotros estuvimos en la televisión en vidas anteriores y dimos estos conocimientos a través de la radio, la televisión, seminarios. Lo vimos en los mundos internos. Tuvimos una experiencia, lo que llaman un desdoblamiento astral. Hay personas que le llaman eso, que le llaman visiones. Puede llamarle que son visiones o una precognición, y que uno se va al pasado de los acontecimientos que actualmente están pasando y que ya pasaron en otra vida, que ya uno pasó por ahí. Por eso que uno está receptivo, atento a cualquier evento en la vida que estén pasando, y que nosotros estemos receptivos, viendo, observando, estudiando con nosotros mismos y viendo lo que está pasando sin identificarlo con el evento. Escuchemos bien eso, porque como dice el maestro Samael en esa parte, que está muy explícita, muy fácil de entender y comprender, Sí. que nosotros repetimos las mismas acciones en toda nuestra existencia, tanto en las cosas positivas como en la parte negativa. Ahora, ya en la parte negativa, cuando uno se identifica con el evento, entonces uno lo que hace es que engorda más ese acontecimiento y queda más defecto psicológico. Se embotella más la conciencia. La conciencia queda más atrapada sobre el ego animal de cada uno de nosotros. Pero para eso nosotros tenemos un trabajo, señores. Sí. Nada se nos ha regalado. La gente quiere convertirse, es decir, llegar a Cristo, hacerse maestros de misterios mayores, llegar al estado de ser un ángel, un arcángel, un serafín, qué sé yo. Cualquier cosa es importante, pero nadie quiere morir sobre sí mismo. Por eso el maestro dijo una cosa, algo muy bonito y muy interesante. Y le dijo a todo aquello, en aquel entonces, 2000 y pico de años atrás, y dijo textualmente lo siguiente, que todo el mundo conoce esa frase y todo el mundo cree que la ha comprendido. Y ahí está nuestro error. Porque Jesús, el gran Cabí Jesús dijo bien claro, quien quiera venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, toma tu cruz y después dice sígueme. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia que nosotros los gnósticos estamos dando en los 5 continentes, en las escuelas, a través de seminarios, a través de conferencias, por la radio y la televisión. Porque si tú no te niegas a ti mismo, no va a haber ningún tipo de religares con tu Dios, y mucho menos con el Cristo. No va a haber ningún tipo de transformación en nuestra alma, porque el ego sigue vivo. Primero hay que negarse a sí mismo. Hay que eliminar a los mercaderes que están saboteando la obra de Dios dentro del templo de cada persona humana. Eso es negarse a
a los placeres del mundo, de la droga, de la carne, del adulterio, de tener más de una mujer. Señores, a la ira, al orgullo, a la vanidad. Nosotros somos muy vanidosos, muy orgullosos, nos queremos demasiado a sí mismos, somos peores que Narciso. Por Dios, entonces nosotros, ¿cómo podríamos un ser humano, en verdad, verle la cara a su Dios íntimo y recibir su sabia enseñanza frente a frente, cuando su hijo no ha hecho nada aquí en la tierra, si su hijo lo que hace es que engorde el ego animal? ¿Cómo usted cree que el Cristo, si usted no hace un trabajo, si usted no se niega a sí mismo, Él podrá salvarse? Para que el Cristo salvarnos nosotros debemos convertirnos en lo que se llama en precursores, en Juan el Bautista. ¿Qué significa eso, señores? La moraleja de eso, que debemos trabajar, llevar la muerte del ego en un 50, en un 60%, para que el Cristo íntimo se encargue, en verdad, de eliminar todos esos demonios que nosotros no hemos podido eliminar, porque al fin y al cabo el Cristo siempre triunfa. Pero si nosotros, como aquí, el alma humana que estamos aquí, tenemos este cuerpo físico, no hacemos un trabajo, el Cristo íntimo no puede cenar con nosotros, porque no hemos llenado el camino, no hemos trabajado sobre sí mismo. Entonces tenemos un falso concepto, de una falsa creencia, que creemos que con solo creer en Él y repetir lo que dicen los repetidores por ahí, neoliberales, neocristianos, ya con eso es suficiente, y que creen que como que van a la iglesia y reciben a la Santa Misa del cura y la hostia, y ya es un padre ya está perdonado. Entonces nosotros no podemos ser falsos y ser tan incautos y a la vez, yo diría, tan ignorantes, señores, porque vamos a respetar. Agregando un poquito ahí sobre lo que dice el señor Álvarez. Cierto día estábamos en la casa paterna y mi hermana, una de ellas, siempre está que en los velorios, que en los 9 días, que va a misa y 80.000 cosas más. Y dice una vecina que está allá, no, porque ustedes se van a salvar todo por ella. Digo yo, ¿qué? ¿Que nos vamos a salvar? Digo, no, mi hija. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propio trabajo. Usted tiene que morir en sus defectos. Usted tiene que trabajarse la castidad. Porque la gente se cree, que yo voy a la iglesia, que yo me confesé, que porque mi hermana reza ya yo me salvé. No, la salvación es individual. Y por lo tanto, todos y cada uno de nosotros debemos realizar un trabajo. Y no es que yo diciendo yo creo en Dios, que yo voy a la misa, no. Trabaje, muera egoicamente. Trabaje la castidad para que usted pueda ir muriendo y luego ayude a la humanidad. Lleve el conocimiento a todos aquellos que no lo tienen. Porque eso es como cuando el sembrador salió a sembrar, que tiró la semilla. Algunas cayeron en tierra fértil, otras cayeron en un pedregal, y hubieron unas que florecieron, otras no. Entonces eso es lo mismo que nosotros. Si nosotros no hacemos el trabajo que debemos de hacer, no es verdad que nos vamos a salvar. Dígale que no. Hay algo que queremos también aclarar, que es muy importante sobre ese particular. Señores, esto se pica y se extiende, ténganos paciencia. Yo quiero traer a colación 40, 50 años atrás, cuando yo era un chamito pequeño, un niño pequeño, pero yo escucho la historia actualmente, y eso está escrito en los sagrados libros gnósticos, donde, el avatar, el mensajero, el que develó todo misterio, la quinta verdad, que son los misterios sexuales, con la muerte del ego y el sacrificio por la humanidad, nada más nada menos que el quinto ángel del Apocalipsis de San Juan, venerar al maestro Samael aún peor. Ese señor, con toda su comitiva, grandes paladines de conocimiento gnóstico, hicieron una reunión cumbre e invitaron a todos los líderes religiosos del planeta Tierra, líderes religiosos, filosóficos, ateos, comunistas y todo, ninguno se quedaron, para tratar el tema del problema de la humanidad, del problema de dónde estaba la humanidad, de dónde está la humanidad, ¿sabe? Dónde está el error, las causas de nosotros los humanos.
¿Por qué no sufrimos tanto y tenemos tanta desgracia y no se ha podido contrastar los males que existen en la tierra? Que con pistola, con ametralladora, ni con bombas atómicas se resuelve el problema del ego, señor. Es con educación. Y a todos los líderes del planeta Tierra, a todos los líderes, sin excepción, de los 5 continentes, se enviaron misivas, cartas de la sede central, de la Santa Iglesia Gnóstica Cristiana Universal y del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, que tenía su sede en aquel entonces en México. Primero estaba en Colombia y después estaba en México. Solo nada más 2 escuelas amarillas, una del Tíbet y una de la India, se unieron con la iglesia y el movimiento gnóstico y comenzaron a estudiar las obras, en donde estaba el gran problema de la sociedad, de la humanidad entera. Aceptaron eso. Los demás líderes religiosos de la iglesia romana, iglesia protestante, testigos de Jehová, y pares de contar, comunistas ni se diga, pero los ateos comunistas creen que ellos vienen aquí por arte de magia. Sí, los dialécticos comunistas saben que creen eso, son enemigos del Eterno.